Suscríbete si quieres saber qué arma realmente ganó la guerra. Marzo de 1916. Un soldado francés se agacha en un abrigo subterráneo cavado en la tierra, esperando. Lleva 4 días sin dormir. El bombardeo alemán no ha parado. Cada 10 segundos, un proyectil de artillería explota en algún lugar cercano. Algunos caen a 100 metros, otros caen encima del abrigo. El techo de vigas de madera cruje, el suelo tiembla, el polvo cae como lluvia. Los hombres no hablan, no hay nada que decir. Algunos rezan, otros tiemblan. Todos esperan que el próximo proyectil no caiga directamente sobre ellos, porque si cae, no queda nada. Un proyectil de 150 milímetros, 100 kilos de acero y alto explosivo, cava un cráter de 6 metros de diámetro y entierra todo en un radio de 20 metros. No hay escapatoria, no hay defensa, solo esperas. Y cuando el bombardeo finalmente para, te dicen que salgas de la trinchera y avances. Pero el enemigo también tiene artillería, y cuando empiezas a avanzar, su artillería empieza a disparar. Y mueres en tierra de nadie, no por una bala de fusil, no por una ametralladora, sino por un trozo de acero caliente del tamaño de tu puño que vuela desde una explosión que nunca viste venir. Esa fue la guerra de millones de hombres entre 1914 y 1918. Y el arma que los mató no fue el fusil, ni la ametralladora, ni el gas, ni los tanques. Fue la artillería. Esta es la historia técnica, táctica, industrial y humana de cómo un cañón que dispara proyectiles desde kilómetros de distancia se convirtió en el arma más letal de la historia hasta ese momento. Porque las guerras modernas no se ganan con valentía individual, se ganan con toneladas de acero lanzadas desde el horizonte. Antes de entrar en calibres, mecanismos de retroceso y espoletas, necesitamos establecer una verdad incómoda que contradice décadas de narrativa popular sobre la Primera Guerra Mundial. La imagen icónica de la guerra es la ametralladora, soldados corriendo hacia nidos de MG-0, 8 alemanas, cayendo en filas. Esa imagen es real, pero es secundaria. Los estudios de bajas de posguerra, análisis médicos de heridas, registros de hospitales de campaña, todos convergen en una conclusión. Aproximadamente el 70% de todas las bajas en la Primera Guerra Mundial fueron causadas por artillería. No fusiles, no ametralladoras, no gas, artillería, proyectiles de alto explosivo y metralla cayendo desde el cielo. Algunos estudios específicos elevan la cifra al 75 o incluso 80% en ciertas batallas de trinchera prolongadas. Verdun, Somme, Passchendaele, Chemin des Dames. La artillería mató más hombres que todas las demás armas combinadas. Y no solo mató, hirió millones más, mutiló, cegó, enterró vivos, destrozó psicológicamente. La artillería no era solo un arma, era el entorno mismo de la guerra. Era el sonido constante de fondo, era el peligro omnipresente del que no podías esconderte completamente. Era la razón por la cual los soldados vivían bajo tierra en trincheras y abrigos profundos. Era la razón por la cual millones de hombres desarrollaron neurosis de guerra permanente. La artillería definió la Primera Guerra Mundial más que cualquier otra tecnología. Pongamos números específicos sobre la mesa para medir la escala industrial de esta violencia mecanizada. 1. Durante los 4 años de guerra, aproximadamente 1.500 millones de proyectiles de artillería de todos los calibres fueron disparados por todos los bandos combinados en todos los frentes. 1.500 millones. Es una cifra tan grande que pierde significado humano. 2. En batallas individuales, las cifras son más comprensibles pero igualmente aterradoras. Verdun consumió aproximadamente 60 millones de proyectiles de ambos bandos durante 10 meses. El Somme, similar. 3. La producción industrial requirió movilización económica total.
Francia produjo aproximadamente 300 millones de proyectiles de artillería durante la guerra. Alemania produció cifras similares. Reino Unido, más. 4. El costo económico fue staggering. Un solo proyectil de 150 milímetros costaba el equivalente al salario mensual de un trabajador de fábrica. Disparar 1000 en una hora de bombardeo de preparación era quemar años de trabajo humano en 60 minutos. 5. El costo humano directo es imposible de calcular exactamente, pero estimaciones conservadoras sugieren que la artillería mató directamente a entre 4 y 6 millones de soldados de todos los bandos, e hirió a 10 a 15 millones más. 6. El costo ambiental persiste hasta hoy. Zonas rojas en Francia y Bélgica, donde la concentración de proyectiles sin explotar es tan alta que la Tierra sigue siendo inhabitable más de un siglo después. Esos números cuentan una historia de guerra industrial total, donde el fuego de artillería se convirtió en la forma dominante de infligir muerte. La artillería de la Primera Guerra Mundial se dividía en múltiples categorías por calibre, función y movilidad. Entender estas categorías es esencial para entender cómo funcionaba como sistema integrado. Primero, artillería de campaña ligera, cañones de calibre pequeño a medio, típicamente 75 a 88 milímetros, diseñados para movilidad, disparando proyectiles de entre 5 y 10 kilos en trayectorias relativamente tensas, alcances de 8 a 10 kilómetros, usados para apoyo directo a infantería, contrabatería y fuego de supresión. Ejemplos icónicos incluyen el canon de Soixante 15 francés y el Feldkanone 16 alemán. Segundo, artillería de campaña pesada, cañones y obuses de calibre medio, 100 a 150 milímetros, disparando proyectiles de 15 a 50 kilos, alcances de 10 a 15 kilómetros, usados para destrucción de fortificaciones ligeras, bombardeo de posiciones de artillería enemiga y preparación de ofensivas. Tercero, artillería pesada, obuses grandes de 150 a 300 milímetros, disparando proyectiles de 50 a 200 kilos, alcances variables pero típicamente 12 a 18 kilómetros, usados específicamente para demolición de fortificaciones permanentes, búnkeres de hormigón, supresión de áreas completas. Cuarto, artillería superpesada y ferroviaria, monstruos de 300 a 420 milímetros, algunos montados en plataformas ferroviarias, disparando proyectiles de 500 a 1000 kilos, alcances de 20 a 30 kilómetros o más, usados para bombardeos estratégicos de retaguardia enemiga, destrucción de infraestructura crítica y efecto psicológico masivo. Quinto, morteros de trinchera, armas especializadas de corto alcance, calibres variables de 50 a 300 milímetros, disparando proyectiles en trayectorias casi verticales para bombardeo de trincheras directamente opuestas. Cada categoría cumplía roles específicos en el sistema integrado de fuego. Comenta Artillería si sigues aquí. El funcionamiento básico de un cañón de artillería moderno de la época requiere explicación técnica, porque la complejidad mecánica es lo que permitió las cadencias de fuego sin precedentes que caracterizaron la guerra. Un cañón típico consistía en varios componentes críticos: el tubo o cañón propiamente dicho, un cilindro de acero forjado de alta resistencia con ánima rayada internamente, con estrías helicoidales que impartían spin estabilizador al proyectil, cerrado en la culata con un mecanismo de cierre hermético. El mecanismo de retroceso, la innovación clave que revolucionó artillería a finales del siglo XIX, consistía en cilindros hidráulicos o neumáticos que absorbían la energía del retroceso generada por el disparo, permitiendo al cañón permanecer casi estacionario en su afuste sin necesidad de reposicionarlo después de cada disparo. Esto multiplicaba cadencia de fuego por factor de 5 o 10 comparado con cañones antiguos. El afuste o cureña, la estructura de acero que sostenía el cañón,
permitía elevación vertical para ajustar alcance y traverso horizontal limitado para ajustar dirección sin mover todo el sistema. Algunos ajustes avanzados permitían elevación extrema para fuego indirecto parabólico. El mecanismo de disparo, generalmente un cordón o palanca que activaba un percutor golpeando el fulminante del cartucho. Y el sistema de puntería, desde miras de hierro básicas hasta sistemas ópticos complejos con correctores para distancia, viento, deriva de proyectil y rotación de la Tierra para disparos de largo alcance. Los proyectiles mismos eran maravillas de ingeniería química y mecánica. Un proyectil típico de alto explosivo consistía en un casquillo de acero forjado, aerodinámicamente perfilado con punta ojival para reducir resistencia de aire, conteniendo una carga de alto explosivo como TNT, picrato de amonio, amatol o hexanita. La espoleta, dispositivo montado en la punta o base del proyectil, detonaba la carga en el momento correcto. Las espoletas variaban enormemente. Espoletas de impacto que detonaban al golpear cualquier superficie sólida, usadas para demolición. Espoletas de retardo que penetraban antes de detonar, usadas para destruir búnkers o trincheras profundas. Espoletas temporizadas que detonaban en el aire después de tiempo preset, usadas para proyectiles de metralla contra infantería al descubierto. Los proyectiles de metralla eran particularmente letales contra personal. Casquillos llenos de cientos de balas de plomo del tamaño de canicas, con espoleta temporizada para explotar sobre tropas enemigas, convirtiendo cada proyectil en una escopeta gigante. La banda de forzamiento, un anillo de cobre suave en la base del proyectil, era comprimida por las estrías del cañón durante el disparo, sellando gases y impartiendo rotación. Todo esto tenía que funcionar perfectamente en condiciones de temperatura, humedad, desgaste de cañón y variaciones de fabricación. Cuando fallaba, teníamos proyectiles que no explotaban, dudes, que explotaban prematuramente matando artilleros propios, o que simplemente erraban objetivos por metros o kilómetros. La munición se transportaba en dos partes separadas por seguridad y versatilidad, el proyectil mismo y el cartucho propulsor, conteniendo la carga de pólvora sin humo que generaba gases que impulsaban el proyectil. Para cañones pequeños, ambos estaban unificados en un cartucho fijo de latón como rifle gigante. Para cañones medianos y grandes eran separados. El proyectil se cargaba primero en la boca del cañón. Luego, el cartucho propulsor en bolsas de tela o casquillos metálicos se insertaba en la recámara. Esto permitía ajustar la carga propulsora para variar alcance. Más pólvora significaba mayor alcance, pero mayor desgaste del cañón. El desgaste del cañón era problema constante y crítico. Cada disparo erosionaba microscópicamente el interior del ánima del cañón debido al calor extremo y presión de los gases propulsores. Después de cientos o miles de disparos dependiendo del calibre y carga, el cañón perdía precisión y eventualmente se volvía peligroso, requiriendo reemplazo. Un cañón de campo de 75 milímetros podía disparar 5 a 10.000 rondas antes de necesitar reemplazo. Un obús pesado de 200 milímetros podía necesitar reemplazo después de solo 500 a 1.000 rondas. Los talleres de artillería en retaguardia trabajaban constantemente reacondicionando cañones desgastados, un proceso técnico que involucraba rectificar el interior y a veces insertar tubos de revestimiento nuevos. El fuego indirecto era la táctica dominante de artillería en la Primera Guerra Mundial y requiere explicación porque es conceptualmente no intuitivo. Fuego directo significa que el artillero puede ver el objetivo y apunta directamente con línea de vista. Fuego indirecto significa que el objetivo está más allá del horizonte visual, oculto por terreno, bosques, edificios, y el artillero dispara basándose en coordenadas de mapa, ángulos calculados y corrección de observadores remotos. La artillería de campaña se escondía kilómetros detrás de líneas de frente, a menudo en bosques o depresiones de terreno, invisible para observadores enemigos. Los observadores de artillería, oficiales especializados con equipo de observación, se posicionaban en puestos avanzados, torres, globos aerostáticos o eventualmente aviones,
con líneas telefónicas conectándolos a baterías de artillería. Observaban dónde caían los primeros disparos de registro, calculaban error en distancia y dirección, y transmitían correcciones a las baterías. Este ciclo iterativo continuaba hasta que los proyectiles caían exactamente en el objetivo, momento en el cual toda la batería disparaba fuego para efecto, saturando el objetivo con docenas o cientos de proyectiles. Este sistema requería matemáticas complejas, tablas balísticas que contabilizaban resistencia de aire, viento, temperatura, presión barométrica, desgaste del cañón y coordenadas precisas. Los oficiales de artillería eran entre los mejor educados de cualquier ejército, muchos con trasfondos en ingeniería o ciencias. Deja un like si esto te sorprende. La organización de artillería variaba por país, pero seguía principios similares. La unidad básica era la batería, típicamente 4 a 8 cañones del mismo tipo, comandados por un capitán u oficial de rango similar, con tripulaciones de 6 a 12 hombres por cañón dependiendo del tamaño. Las baterías se agrupaban en grupos o regimientos de artillería, típicamente 3 a 4 baterías, comandados por un mayor o coronel. Los regimientos se asignaban a divisiones de infantería para apoyo directo, o se mantenían en reserva del cuerpo o ejército para concentración de fuego en sectores críticos. La capacidad de concentrar fuego de docenas de baterías en un punto único era multiplicador de fuerza masivo. En ofensivas planificadas, cientos de baterías coordinaban fuego simultáneo, creando bombardeos de preparación que pulverizaban kilómetros cuadrados de trincheras. Los roles y especialidades dentro de una tripulación de artillería eran múltiples y todos críticos. El jefe de pieza, típicamente un sargento experimentado, comandaba la tripulación, supervisaba operaciones, tomaba decisiones tácticas inmediatas. El apuntador operaba los controles de elevación y traverso, ajustando puntería basándose en órdenes recibidas. El cargador o cargadores manipulaban proyectiles pesados, cargándolos en la boca del cañón con precisión, trabajo físicamente agotador. El operador de cierre operaba el mecanismo de culata, insertaba cartuchos propulsores, cerraba y aseguraba la culata. El tirador activaba el disparo mediante cordón o palanca. Los transportadores de munición traían proyectiles y cartuchos desde almacenes o cajas de munición, manteniendo flujo constante durante fuego sostenido. En batallas intensas, las tripulaciones trabajaban hasta el colapso físico. Proyectiles pesando decenas de kilos manipulados cientos de veces por hora. Ruido ensordecedor destruyendo audición. Calor del cañón quemando manos. Gases propulsores irritando pulmones. Temblor de tierra constante de disparos propios y bombardeo enemigo. El contrabatería, artillería disparando contra artillería enemiga, era juego constante de gato y ratón mortal. Localizar baterías enemigas era desafío crítico. Se usaban múltiples métodos: observadores viendo fogonazos de disparo, triangulación acústica mediante micrófonos sensibles que calculaban posición basándose en sonido de disparos, fotografía aérea revelando posiciones de cañones o marcas de ruedas, interrogación de prisioneros, interceptación de comunicaciones. Una vez localizada una batería enemiga, se lanzaba fuego de contrabatería para destruirla o suprimirla, forzándola a relocalizarse o cesar fuego. Esto añadía presión constante sobre artilleros. Tu posición era siempre potencialmente conocida. El fuego enemigo podía llegar en cualquier momento. Muchas tripulaciones de artillería murieron no en combate de infantería, sino por contrabatería directa. La logística de munición de artillería era desafío de ingeniería industrial y transporte staggering. Una batería de 4 cañones de 75 milímetros disparando cadencia moderada consumía 1000 proyectiles por hora. Cada proyectil pesaba 7 kilos, más cartucho propulsor. Eso es más de 7 toneladas de munición por hora para una batería pequeña, multiplicado por cientos de baterías operando simultáneamente en un sector de frente. Los proyectiles se fabricaban en fábricas de retaguardia, se transportaban por tren hasta depósitos avanzados,
luego por camión o carro tirado por caballos hasta posiciones de artillería, a menudo bajo fuego enemigo. Los proyectiles se almacenaban en almacenes excavados y protegidos con sacos de arena y tierra, porque un impacto directo enemigo en un almacén de munición causaba explosión catastrófica que mataba a toda la tripulación y destruía las armas. Administrar este flujo logístico sin interrupción requería planificación militar, infraestructura de transporte masiva y trabajo de decenas de miles de hombres que nunca dispararon un tiro, pero cuyo trabajo determinaba si las baterías podían disparar o quedaban silenciadas por falta de munición. Los bombardeos de preparación antes de ofensivas mayores eran eventos que redefinían paisajes. Días o incluso semanas de fuego de artillería continuo, 24 horas intentando destruir fortificaciones enemigas, cortar alambre de púas, matar defensores y destrozar moral enemiga. El bombardeo preliminar del Somme en junio de 1916 duró 7 días, disparando más de 1,5 millones de proyectiles. El ruido era audible en Inglaterra cruzando el Canal de la Mancha. El suelo temblaba como terremoto continuo. El paisaje se transformaba, bosques completos reducidos a astillas, pueblos enteros borrados, campos agrícolas convertidos en paisajes lunares de cráteres superpuestos. Los defensores alemanes sobrevivían en búnkers profundos de hormigón reforzado, esperando, sufriendo, algunos enloqueciendo, pero muchos sobreviviendo. Y cuando el bombardeo finalmente cesaba y la infantería atacaba, los sobrevivientes salían de los búnkers, montaban sus ametralladoras y masacraban a los atacantes. Porque bombardeo no equivale a destrucción completa. La única forma de tomar terreno era que infantería lo ocupara físicamente. Pero llegar allí bajo fuego era donde millones morían. Comparte esto ahora. Los proyectiles de gas químico convirtieron la artillería en vector de entrega de armas químicas masivas. Después de los primeros ataques con gas mediante liberación desde cilindros en 1915, ambos bandos rápidamente desarrollaron proyectiles específicos para gas. Estos tenían paredes de casquillo más delgadas para maximizar capacidad de agente químico, espoletas diseñadas para romper el casquillo sin detonar violentamente, dispersando el gas en forma de vapor o líquido según el agente. Los tipos de gas variaban: cloro, fosgeno, más letal; gas mostaza, persistente, que quemaba piel y pulmones. Saturar un área con miles de proyectiles de gas creaba zonas letales donde cualquiera sin máscara de gas moría en minutos, y donde incluso con máscara la exposición prolongada causaba bajas. El gas añadió capa adicional de miseria. Soldados tenían que llevar máscaras constantemente accesibles, vivir con miedo de alarmas de gas, soportar las máscaras incómodas que dificultaban respiración y visión. Y el gas mezclado con alto explosivo en bombardeos combinados maximizaba bajas. Primero alto explosivo destruía refugios y máscaras, luego gas mataba a sobrevivientes. Las cortinas de fuego rodante, Creeping Barrage, fueron innovación táctica crítica que intentaba coordinar artillería con avance de infantería. La idea: bombardear línea específica frente a infantería atacante. Luego, rodar el fuego hacia adelante en incrementos temporizados de 50 o 100 metros cada pocos minutos, forzando a defensores enemigos a permanecer en refugios mientras infantería avanzaba justo detrás de la cortina de explosiones. Requería coordinación y timing perfectos. Demasiado lento y la infantería esperaba expuesta. Demasiado rápido y la infantería quedaba atrás sin protección. Las cortinas funcionaban solo con comunicación perfecta y horarios sincronizados, difícil en caos de batalla. Cuando funcionaba, reducía dramáticamente bajas de infantería. Cuando fallaba, artillería disparando corto sobre tropas propias o infantería perdiendo el tempo, causaba desastres. Fuego amigo por artillería propia mató a decenas de miles durante la guerra. Error trágico pero inevitable, dada la imprecisión de sistemas de la época y la confusión del campo de batalla.
La diferencia entre cañones y obuses es técnica pero tácticamente crítica y vale explicación detallada. Los cañones disparan en trayectorias relativamente tensas, ángulos de elevación bajos, típicamente menos de 45 grados. Proyectiles viajando en arcos planos, alcanzando objetivos más directamente. Los obuses disparan en trayectorias parabólicas altas, ángulos de elevación extremos, hasta 70 u 80 grados, proyectiles cayendo casi verticalmente. ¿Por qué importa? Los cañones son mejores para fuego directo o semidirecto, para destruir objetivos visibles en terreno abierto, para contrabatería. Los obuses son mejores para fuego indirecto sobre obstáculos, para alcanzar objetivos en trincheras o detrás de colinas, para efecto explosivo vertical que colapsa trincheras y refugios. En guerra de trincheras, los obuses eran frecuentemente más efectivos porque podían dejar caer proyectiles directamente dentro de trincheras estrechas donde fuego de cañón pasaba por encima. La artillería ferroviaria representaba el extremo superior de calibre y poder destructivo. Cañones y obuses gigantes de 300 a 420 milímetros montados en plataformas ferroviarias especialmente reforzadas, moviéndose por red ferroviaria para ser desplegados donde se necesitaban. Alemania desarrolló la serie de Grandes Berthas y el Larga Max, Lange Max, obús ferroviario de 380 milímetros con alcance de hasta 47 kilómetros. Francia desarrolló cañones ferroviarios Schneider de calibres similares. Los proyectiles eran monstruosos, 400 a 1000 kilos de peso, capaces de destruir cualquier fortificación conocida con impacto directo, crear cráteres de 10 a 15 metros de profundidad. El impacto psicológico era enorme. Escuchar el silbido de un proyectil gigante era aterrador visceral, pero la movilidad era limitada. Requerían infraestructura ferroviaria específica, eran vulnerables a bombardeo aéreo y sabotaje, y la precisión a alcances extremos era pobre. Eran armas de prestigio y terror tanto como herramientas tácticas útiles. Los morteros de trinchera, ya mencionados brevemente, merecen atención detallada porque llenaban nicho específico de guerra de trincheras. Eran tubos cortos, animaliza generalmente, montados en bases simples, disparando proyectiles pesados en trayectorias casi verticales para bombardear trincheras enemigas a distancias cortas de 100 a 500 metros. Alemania estandarizó la familia Minenwerfer en 3 calibres: 76 milímetros ligero, 170 milímetros medio, 250 milímetros pesado. El Minenwerfer pesado lanzaba proyectiles cilíndricos de 100 kilos visibles en vuelo, aterradores, apodados maletas voladoras, Flying Pigs en inglés. Francia desarrolló morteros de 58 milímetros tipo 2, 150 milímetros Batignolles, y adaptó cañones viejos del siglo XIX, recortando cañones para uso como morteros improvisados. Los morteros tenían ventaja: simplicidad de construcción, facilidad de ocultamiento en trincheras, trayectoria alta permitiendo alcanzar objetivos imposibles para cañones convencionales. Desventaja: alcance corto, precisión limitada, vulnerabilidad si eran localizados porque usualmente estaban muy cerca del frente. Los duelos de morteros entre trincheras opuestas eran constantes, añadiendo capa adicional de explosiones constantes al infierno de trincheras. La producción industrial de artillería y munición requirió movilización económica total de sociedades enteras. Francia, al inicio de la guerra, producía aproximadamente 10.000 proyectiles de artillería por día. Para finales de 1915, había aumentado a 200.000 por día. Para 1917, 300.000 o más por día. Alemania, cifras similares o superiores. Esto requirió conversión de industrias civiles completas a producción de guerra, fábricas de automóviles produciendo casquillos de proyectiles, fábricas textiles produciendo bolsas de propulsor, químicas produciendo explosivos. Mujeres reemplazaron masivamente a hombres reclutados en líneas de producción, trabajando turnos agotadores en condiciones peligrosas manipulando explosivos.
Explosiones accidentales en fábricas de munición mataron a miles de trabajadores civiles durante la guerra. El costo económico era insostenible a largo plazo. Ambos bandos esencialmente hipotecaron sus economías para sostener producción de guerra, con consecuencias que durarían décadas después del armisticio. Los fabricantes de artillería eran nombres que dominarían industria armamentista durante un siglo. Krupp en Alemania, Schneider y Saint-Chamond en Francia, Vickers y Armstrong en Reino Unido, Škoda en Austria-Hungría. Estos conglomerados industriales hicieron fortunas inmensas durante la guerra, vendiendo cañones y proyectiles a gobiernos desesperados. Las acusaciones de mercaderes de muerte surgieron en análisis de posguerra, destacando cómo intereses industriales privados se beneficiaban de muerte masiva. Krupp solo vendió miles de cañones al gobierno alemán durante la guerra, generando ganancias que financiaron expansión industrial masiva. El efecto psicológico de bombardeo de artillería sostenido era devastador y duradero. Los soldados que vivían bajo bombardeo constante durante semanas o meses desarrollaban lo que entonces se llamaba shock de proyectil, shell shock, ahora reconocido como trastorno de estrés postraumático severo. Los síntomas incluían temblores incontrolables, incapacidad de dormir, sobresaltos violentos ante ruidos súbitos, pesadillas recurrentes, disociación mental, parálisis psicogénica y, en casos extremos, catatonía completa. Decenas de miles de soldados fueron hospitalizados permanentemente por shock de proyectil. Los tratamientos de la época eran primitivos y frecuentemente crueles. Algunos médicos militares consideraban el shock de proyectil como cobardía y trataban a pacientes con descargas eléctricas dolorosas, intentando chocarlos de vuelta a funcionalidad. El trauma psicológico de artillería persiste generacionalmente. Veteranos con pesadillas décadas después, incapaces de tolerar ruidos fuertes, viviendo con terror residual. El paisaje físico del frente occidental sigue marcado por artillería más de un siglo después. Los campos de Verdún, Somme, Ypres están llenos de cráteres aún visibles. La tierra está contaminada con explosivo residual, metralla, plomo, arsénico. Agricultores franceses y belgas aún encuentran regularmente proyectiles sin explotar, UXO en inglés, Unexploded Ordnance, mientras labran campos. Equipos de desactivación de explosivos militares retiran decenas de toneladas de munición sin explotar anualmente. Algunos proyectiles, especialmente químicos, son demasiado peligrosos para mover y se destruyen in situ mediante detonación controlada o se marcan y se evitan. Se estima que tardará siglos más en limpiar completamente el frente occidental de munición residual. El legado físico de la artillería literalmente envenena la tierra. La evolución de artillería durante los 4 años de guerra fue constante. Al inicio, los ejércitos tenían principalmente cañones de campo ligeros diseñados para guerra de movimiento. Rápidamente, se descubrió que eran insuficientes para guerra de trincheras. La demanda de artillería pesada exploró. Obuses de 150 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros. Los diseños mejoraron. Mecanismos de retroceso más efectivos, sistemas de puntería más precisos, espoletas más confiables. Los métodos de fuego indirecto se volvieron doctrina estándar con matemáticas balísticas refinadas, observación aérea integrada, comunicaciones telefónicas enterradas para coordinación. La artillería antiaérea, FLAC, se desarrolló respondiendo a amenaza de aviación. Cañones especializados de alto ángulo para disparar contra globos de observación y aviones. Para 1918, la artillería era sistema integrado sofisticado comparado con 1914, aunque tecnología básica de cañones cambió poco. Permíteme insertar narrativa humana específica para aterrizar estadísticas abstractas. Testimonio de un artillero alemán en Verdún, traducido: disparamos durante 18 horas sin parar. Los proyectiles llegaban en vagones de tren.
Los descargábamos, los cargábamos, disparábamos, repetíamos. El cañón estaba tan caliente que no podías tocarlo. El ruido era tal que dejé de escucharlo. Se convirtió en silencio ruidoso. Mis manos sangraban de manipular proyectiles ásperos. No sabía a qué disparábamos. Solo seguíamos órdenes. Elevación 30, fuego. Elevación 32, fuego. Durante 18 horas. Luego colapsé dormido junto al cañón. Desperté 4 horas después y empezamos de nuevo. Hicimos esto durante 2 semanas. No sé cuántos hombres maté. Probablemente cientos. No vi ninguno. Solo disparé proyectiles a coordenadas en un mapa. Testimonio de soldado francés sobreviviendo bombardeo en Verdún. No hay palabras para describir bombardeo de días. Pierdes todo sentido del tiempo. Cada momento dura eternamente. Cada segundo esperas morir. Los proyectiles caen como lluvia de acero. Ves el fogonazo en la distancia. Luego escuchas el silbido acercándose. Luego la explosión. Si está lejos, respiras. Si está cerca, te acurrucas. Si está encima, no sabes nada más. Ves hombres enterrados vivos. Ves hombres cortados por metralla. Ves hombres simplemente desaparecer en explosiones. Y no puedes hacer nada. No puedes responder, solo esperar. El terror no es continuo porque no puedes sostener terror máximo durante días. Se convierte en resignación nambi. Simplemente aceptas que probablemente morirás. Y extrañamente, eso trae una especie de paz. Ya no luchas contra el miedo, lo aceptas. Y luego esperas. Algunos hombres rezan, algunos fuman, algunos tiemblan, algunos se quedan callados mirando nada. Y cuando finalmente para, te sorprendes de estar vivo. Y luego te dicen que salgas de la trinchera y ataques. Y obedeces porque ¿qué más puedes hacer? La interacción entre artillería y otras armas del campo de batalla era compleja. Las ametralladoras eran letales, pero vulnerables a fuego de artillería directo. Un proyectil de 150 milímetros cayendo en un nido de ametralladora destruía la posición completamente. Por eso, las ametralladoras se colocaban en búnkers profundos que podían sobrevivir todo, excepto impactos directos. La infantería era vulnerable a ambas, pero artillería mataba más porque su alcance era ilimitado y podía golpear cualquier lugar del campo de batalla. Los tanques llegaron prometiendo inmunidad a fuego de infantería y ametralladoras, pero eran vulnerables a artillería. Cañones antitanque de calibre medio podían perforar blindaje de tanques tempranos. La aviación intentaba bombardear posiciones de artillería, pero con bombas pequeñas y precisión pobre, raramente destruían baterías protegidas. La artillería antiaérea respondía haciendo peligroso para aviones volar bajo. Todo era sistema interconectado donde artillería jugaba rol dominante. Las batallas específicas ilustran la dominancia de artillería con detalles concretos. Verdún, febrero a diciembre de 1916, es llamada frecuentemente la batalla de artillería por excelencia. Alemania inició con bombardeo de preparación usando más de 1.200 cañones, disparando aproximadamente 2 millones de proyectiles en los primeros 3 días. La idea del jefe de Estado Mayor alemán Falkenhayn era sangrar Francia hasta muerte, mediante attrition, usando artillería para matar tantos franceses que Francia pidiera paz. Francia respondió con artillería masiva propia. Durante 10 meses, ambos bandos lanzaron aproximadamente 60 millones de proyectiles combinados en área de pocos kilómetros cuadrados. El paisaje se transformó en paisaje lunar. Bosques desaparecieron. Pueblos fueron borrados. La tierra fue removida y removida tantas veces que cuerpos enterrados eran desenterrados y reenterrados por explosiones subsecuentes. Las bajas fueron aproximadamente 300.000 muertos por bando, más 600.000 heridos, la mayoría por artillería. Francia sostuvo Verdún, pero a costo que casi quiebra su ejército. Verdún se convirtió en símbolo nacional francés de resistencia, pero fue resistencia comprada con sangre masiva bajo acero lloviendo del cielo. El Somme, julio a noviembre de 1916.
ofensiva británica y francesa, diseñada para aliviar presión sobre Verdún. El bombardeo preliminar británico fue el más grande hasta ese momento. 1.500 cañones disparando durante 7 días, aproximadamente 1,5 millones de proyectiles. El plan era destruir defensas alemanas completamente. Falló. Muchos proyectiles eran duds por control de calidad deficiente en producción apresurada. Los proyectiles de metralla usados para cortar alambre no funcionaron bien. Los búnkers alemanes profundos sobrevivieron. Cuando infantería británica atacó el 1 de julio, los alemanes salieron de búnkers, montaron ametralladoras y los masacraron. 60.000 bajas británicas el primer día, 20.000 muertos, el día más sangriento en historia militar británica. La batalla continuó meses, con artillería dominando. Para el final, ambos bandos habían disparado decenas de millones de proyectiles más, causado más de 1 millón de bajas combinadas, para avanzar apenas 10 kilómetros. La eficacia de artillería en destruir defensas fue demostrada insuficiente sin coordinación perfecta con infantería y sin concentración abrumadora. Passchendaele, Tercera Ypres, julio a noviembre de 1917. Ofensiva británica en Flandes. Bombardeo preliminar masivo combinado con lluvias torrenciales convirtió el campo de batalla en pantano de lodo líquido. Los cráteres de proyectiles se llenaron de agua. Los hombres se ahogaban en lodo. Los tanques se hundían. La artillería creó condiciones que hicieron imposible el avance que debía facilitar. Ironía brutal. Demasiada artillería destruyó el terreno haciéndolo intransitable. Las bajas fueron masivas, mayoría por artillería y ahogamiento en lodo. Passchendaele se convirtió en sinónimo de inutilidad militar, símbolo de generales lanzando hombres a muerte en condiciones imposibles. Las ofensivas alemanas de primavera de 1918 mostraron artillería evolucionada. Alemania desarrolló tácticas de Feuerwalze, cortina de fuego rodante, coordinadas con tropas de asalto infiltrándose, bombardeo de saturación de gas y alto explosivo sin preparación prolongada para mantener sorpresa. Funcionaron inicialmente, rompiendo líneas aliadas y avanzando decenas de kilómetros. Pero la logística de munición no pudo sostener el ritmo de avance. Las baterías alemanas se quedaban sin proyectiles. Los aliados se reagrupaban y contraatacaban con su propia artillería y tanques. Para el verano, los aliados tenían ventaja en artillería y munición gracias a producción estadounidense y superioridad logística. El colapso alemán en otoño de 1918 fue tanto logístico como militar. No tenían munición suficiente para sostener defensa, mientras aliados bombardeaban posiciones con artillería virtualmente ilimitada. El costo económico de artillería era staggering y vale repetición con detalles específicos. Un proyectil de 155 milímetros francés costaba aproximadamente 50 francos producir en 1916. El salario promedio de trabajador industrial francés era aproximadamente 5 francos por día. Un proyectil valía 10 días de trabajo. Una batería disparando 1.000 proyectiles en una hora quemaba equivalente de 27 años de trabajo humano en 60 minutos, multiplicado por cientos de baterías, durante años. Los gobiernos se endeudaron masivamente. Francia pidió préstamos de Estados Unidos y Reino Unido. Alemania emitió bonos de guerra que resultaron sin valor después de la derrota. El costo económico de artillería contribuyó directamente a colapsos económicos de posguerra, hiperinflación en Alemania, Gran Depresión parcial. La guerra de artillería literalmente quebró economías nacionales. El legado técnico de artillería de la Primera Guerra Mundial persistió décadas. Las lecciones aprendidas: importancia de concentración de fuego, coordinación con infantería mediante cortinas rodantes, observación aérea integrada, contrabatería sistemática, se convirtieron en doctrina estándar que se aplicó en la Segunda Guerra Mundial y conflictos posteriores. La tecnología evolucionó: proyectiles más potentes, espoletas más confiables, sistemas de puntería mejorados,
eventualmente radar y computadoras para cálculos balísticos. Pero los principios básicos establecidos en la Primera Guerra Mundial permanecieron. La artillería sigue siendo el dios de la guerra, como la llamaban soviéticos, el arma que causa más bajas en conflictos convencionales modernos. El trauma cultural de artillería permeó literatura, arte, memoria colectiva. Las descripciones de bombardeo de artillería dominan memorias de veteranos, novelas de guerra, poesía. El constante bombardeo, la impotencia, la espera aterrorizada, se convirtieron en símbolos de horror industrializado de guerra moderna. Obras como All Quiet on the Western Front de Remarque dedican capítulos a bombardeos, capturando terror psicológico. La idea de muerte, llegando aleatoriamente desde distancia invisible, sin posibilidad de respuesta o defensa, era existencialmente aterradora de formas que combate cuerpo a cuerpo no lo era. Al menos con un enemigo visible podías luchar. Contra artillería solo podías agacharte y rezar. Suscríbete si quieres más historias donde la tecnología decide quién vive y quién muere. Los veteranos de artillería, aquellos que operaban los cañones, tenían experiencia de guerra radicalmente diferente a infantería. Estaban kilómetros detrás de líneas de frente, relativamente seguros excepto cuando contrabatería enemiga los encontraba. No veían enemigos, no experimentaban combate cuerpo a cuerpo, pero trabajaban hasta colapso físico manipulando proyectiles pesados durante horas, días, semanas. Su contribución a victoria era cuantificable, toneladas de acero lanzadas, pero también cargaban peso moral de matar masivamente sin ver víctimas. Algunos artilleros veteranos reportaban pesadillas décadas después, imaginando los hombres que habían matado sin conocerlos. La producción de proyectiles involucraba trabajo peligroso en fábricas de munición, donde explosiones accidentales mataban trabajadores regularmente. Fábricas enteras explotaban ocasionalmente. Accidente en Silvertown, Londres, enero de 1917, mató 50 personas. Accidente en fábrica francesa en La Courneuve, mató docenas. Trabajadores, muchas mujeres conocidas como munitionettes, manipulaban explosivos tóxicos que causaban enfermedades. TNT causaba ictericia tóxica, piel amarillenta, problemas hepáticos. Eran canarios de la producción de guerra, sacrificando salud para mantener flujo de munición. El desarme de posguerra significó disponer de millones de proyectiles excedentes. Algunos fueron desmantelados cuidadosamente, recuperando explosivo y metal. Otros fueron dump-eados en océano, creando peligros ambientales que persisten. Algunos fueron vendidos a otros países para guerras futuras. El ciclo de violencia no terminó con armisticio. Cerremos con una imagen para dar escala humana a números abstractos. Imagina estar parado en campo abierto en el Somme hoy. Miras horizonte. El campo está lleno de cráteres viejos, ahora cubiertos de pasto, suavizados por un siglo de erosión. Pero están ahí, miles de cráteres visibles. Cada cráter marca un proyectil que cayó, explotó, excavó tierra. Miles en un campo, millones a través del frente, cada uno intentando matar humanos. Esa es la escala de artillería en la Primera Guerra Mundial. No fue un arma, fue el ambiente. Fue la razón por la cual millones vivieron bajo tierra. Fue la razón por la cual millones murieron sin ver al enemigo. Fue el arma más letal de la guerra porque podía alcanzarte en cualquier lugar, en cualquier momento, sin advertencia, sin defensa. Y esa lección, que distancia no es seguridad, que tecnología puede matar masivamente sin contacto humano, definió guerra moderna desde entonces. Suscríbete si estas historias te hacen pensar en cómo la tecnología cambia la guerra y cómo la guerra cambia la humanidad.